Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a pedir la dirección del Señor para este momento. Señor, yo reconozco mi inutilidad, a menos que tú desciendas con poder en este momento y ministres nuestros corazones. Quiero pedirte que abras la luz de nuestro entendimiento y que el Evangelio de Cristo resplandezca el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El pastor Johnny Hunt, en su libro Anclados en Jesús, dijo: si esperamos llegar a nuestro puerto de destino, necesitamos un ancla fuerte que nos evite naufragar en las dificultades de la navegación. Para el cristiano, esa ancla es Jesucristo. Al vivir en una época de falsificaciones, no debería sorprendernos que por todas partes aparezca fruto falso. Lo falso es fácil de producir y en algunas maneras se asemeja al verdadero fruto espiritual. No obstante, dice el pastor Johnny, el verdadero fruto espiritual perdura incluso en tiempos difíciles, mientras que el fruto falso se seca y desaparece. El fruto del Espíritu requiere tiempo y disciplina para crecer y reverdecer más en nuestra vida. Uno de los personajes más conocidos del libro de Génesis es José. José, el favorito de su padre Jacob y el odiado por sus hermanos por esa misma razón. Aquel jovencito que le nació en la vejez a su padre Jacob, despreciado por sus hermanos hasta el grado de procurar matarle. Fue en medio de la crisis donde José creció, maduró y conoció al Señor. Para esto entonces quisiera que miraran a la pantalla y observaran una línea de tiempo muy sencilla respecto a la vida de José. Ustedes pueden observar en esa línea que los primeros 17 años de su vida estuvo bajo el cobijo de su casa, bajo la seguridad de su padre, recibiendo ese amor, ¿verdad? Un amor desmedido de su padre, pero dentro de esa misma casa él estaba recibiendo el odio desmedido de sus hermanos. Los primeros años de su vida, este fue José. Y luego, a los 17 años, él fue vendido por sus hermanos a los madianitas, y los madianitas se lo llevaron a Egipto como esclavo. Y él vivió en esta condición como esclavo durante 13 largos años. Ahí, él fue esclavo de Potifar, él sufrió el acoso sexual, y luego, él fue a parar a la cárcel. Pero él llegó a su vida de esclavitud, víctima de la trata de personas. Y así llegó a Egipto. Llegó a Egipto como esclavo, acosado sexualmente, fue preso, en la prisión, él fue olvidado, él hizo favores en la prisión, pero ahí él fue olvidado. Y a los 30 años, de una manera impresionante, de una manera que uno no se esperaría, él salió de la prisión para levantarse como el gobernador de Egipto. 30 años tenía José cuando fue nombrado gobernador de Egipto. A los 39 años, él se reencontró con sus hermanos. A los 39 años, el pasado tocó a su vida con un solo propósito. Él tenía que sanar. Sus hermanos tenían que sanar. Y si se dan cuenta, si es necesario que el pasado regrese para ser limpiados, Dios lo va a permitir. Y luego la Biblia nos dice en Génesis 50:26 que él murió a los 110 años. La mayoría de nosotros nos centramos tanto en esta etapa de su vida, en la etapa de la esclavitud, y decimos,
pobrecito José, esclavo, la víctima. Y pareciera que nos encerramos en ese círculo tan emocional de la vida de José por todo lo que él sufrió. Pero este día yo quisiera cambiar esa perspectiva que generalmente hay de la vida de José, porque fue en esta etapa de esclavitud en la que él fue preparado para las próximas etapas que venían. Él necesitaba crecer, madurar, afirmar su fe, conocer al Señor. Y eso no pudo haber sido posible sin estos 13 años de esclavitud. Además, esos 13 años no fueron desgracias. Cuando él llegó a casa de Potifar, la Biblia dice que la presencia del Señor estaba con él y lo bendijo. Así que vino unos años buenos para la vida de José. Sí era esclavo, pero ahí en medio de su esclavitud, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó. Después vienen unos años en la cárcel. Otra desgracia aparente, pero ahí en medio de la prisión, la presencia del Señor estaba con él, la presencia del Señor lo bendijo, lo prosperó, y la Biblia dice que tanto así que él quedó a cargo de la prisión. Así que sí fueron 13 años de esclavitud, pero fueron también años donde el Señor se reveló a José y lo preparó para ser el hombre que llegó a ser en Génesis capítulo 45, que es la porción que estaremos estudiando el día de hoy. ¿Qué fue lo que sostuvo? ¿Qué fue lo que lo sostuvo durante los años más difíciles de su vida? A nosotros nos encanta la historia de los superhéroes. Ahora que nosotros tenemos hijos pequeños, pues las películas que vemos son las de Marvel. Superhéroes. Con Lisa, pues ni modo, nos toca ver princesas. Pero a nosotros nos encanta ver la historia de los héroes y cómo llegan y vencen y hacen hazañas. Pero no nos gusta ver cómo ellos son formados. Y el día de hoy yo quiero que vea dónde fue preparado José para llegar a ser el gobernador de Egipto. Él no llegó de Canaán a Egipto, llegó siendo el Señor. No, él pasó 13 años de entrenamiento intensivo. Ese fue su seminario. Y después de 13 años, Dios lo colocó como el gobernador de Egipto. ¿Qué pasó? ¿Qué lo sostuvo a José? ¿Qué fue? El título del mensaje de hoy, el Evangelio en medio de la crisis. Es decir, ¿puede el Evangelio sostenernos en medio de los días más difíciles de nuestra vida? Estamos viviendo tiempos de incertidumbre. Decíamos con unos hermanos, es difícil planear a corto plazo ahora, a largo ni se diga, pero es muy difícil hacer planes porque todo está así, ¿verdad? No sabemos si el fin de semana el pico va a estar más alto, se va a cerrar, no sabemos lo que está pasando, hay una incertidumbre y eso nos pone en un estado de vulnerabilidad. Porque a nosotros nos gusta tener el control de nuestra vida. Nos gusta incluso, sabemos que no lo tenemos, pero nos gusta creer que sí tenemos control sobre el futuro. Que sí hay algo que nosotros podemos hacer sobre eso. ¿Puede el Evangelio sostener al creyente en medio de su crisis? La respuesta que el apóstol Pablo recibió en medio de su crisis fue esta: bástate mi gracia. Pablo, no necesitas sanidad, no necesitas que yo quite el aguijón de tu vida, lo único que tú necesitas es mi gracia. Bástate mi gracia, no más. Por eso es que el apóstol Pablo escribió en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 4, el cual, hablando de Dios el Padre, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si en el corazón de algún creyente en medio de su crisis está la intención de decirle: Señor, por favor, quita esto de mí,
El apóstol Pablo dice que en medio de la crisis Dios tiene un propósito y es consolar al creyente. Es mostrarle su misericordia, su gracia, su compasión, cobijarlo, rodearlo y prepararlo para lo que viene, que es consolar a otros también. Hay una palabra muy interesante en nuestros días que se llama empatía. Pero quien no ha pasado por una crisis difícilmente puede ser empático con los demás. Y José tenía que aprenderlo a lo largo de 13 años. Así que si su crisis ya lleva un par de días, yo creo que el Señor lo está preparando para algo muy interesante, hermano. ¿Okay? Vamos a ir entonces a nuestro tema. Si hay algo que José experimentó durante 13 largos años, fue el consuelo divino. Y llegado el momento, él fue capaz de consolar de la misma manera que Dios lo había consolado y lo había fortalecido. Esto es algo que no podemos olvidar. No debemos pasar por alto lo que Dios hace en medio de la crisis. Muchos creyentes que atraviesan una crisis no pueden percibir la presencia de Dios y llegan del otro lado amargados, enojados con Dios, enojados con la iglesia, enojados con sus pastores, enojados con sus hermanos, porque no pudieron ver a Dios en su proceso. Pero no es que Dios estaba ausente, no es que Dios estaba atendiendo a otros y me descuidó a mí. Lo que José pudo ver en medio de esos 13 largos años fue a un Dios maravilloso, bondadoso, compasivo, lleno de gracia y verdad. Él vio la gloria de Dios en esos 13 años. Por eso en Génesis 45, cuando él se reúne con sus hermanos, él estaba lleno de gracia y verdad porque había encontrado gracia y verdad a lo largo de 13 años. Génesis 39 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. No olvide esto, por favor. Jehová estaba con José y lo hizo un varón próspero. Lo prosperó en la esclavitud y lo prosperó en la prisión. Así que la próxima vez que usted ore por prosperidad, quizá el Señor le vaya a dar un tour por la prisión, quizá el Señor lo lleve por aguas turbias, porque usted le dijo: Señor, afirma mi fe. Y el Señor es especialista en afirmar nuestra fe. No lo hace en la quietud del mar. Para afirmar la fe, el Señor nos va a llevar mar adentro, donde las olas son turbias, y ahí el Señor trabaja con nuestro corazón. En el capítulo 45 nosotros encontramos 7 elementos que nos muestran el Evangelio claramente. Y quiero compartírselos. Mi intención es que abracemos el Evangelio al terminar este servicio, que nos vayamos con gozo en el corazón y que si en este momento, hermano, usted, hermana, vino con una crisis a la iglesia, tiene algún conocido que está viviendo en crisis, hermanos que están en casa, que están en medio de una crisis, sea emocional, espiritual, financiera, la crisis que sea, que ustedes puedan percibir en este momento cómo el Evangelio no solo sirve en el momento en que creímos en Cristo, sino el Evangelio es capaz de sostenernos a lo largo de nuestra vida y presentarnos delante del Cordero sin mancha. Ese es el Evangelio. Y el Evangelio tiene el poder de sostenernos. Vamos a ir entonces, en primer lugar, el Evangelio en la expresión yo soy José. No podía, 45 de Génesis, verso 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyendo los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy José,
¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Si hay algo seguro en esta vida son las crisis. La razón por la cual los hermanos de José habían salido de Canaán y habían llegado a Egipto obedecía a la crisis, a la hambruna que ya llevaba 2 años en ese momento. Así que Jacob les dice a los hermanos de José, miren, vayan a Egipto, compren alimento y regresen, aquí está el dinero. ¿Cuál crisis? Tenemos los recursos y vamos a pasarla bien. Así que agarran los hermanos de José, se van a Egipto, pero lo que ellos no sabían es que en Egipto se iban a enfrentar a otra crisis. Y en medio de esa crisis ellos no tenían los recursos que los pudiera mantener en pie. Ellos no estaban preparados para esa crisis. La revelación de José los paralizó, los llenó de temor, les removió el pasado turbio. No olvide esto. Cuando él les dijo, yo soy José, yo me imagino que aquellos sintieron y recordaron lo que hicieron con José años atrás. Ellos creyeron haber enterrado el pasado turbio y perverso. Resulta que ante semejante realidad ellos no tenían absolutamente ningún recurso que les pudiera mantener de pie. Las simples palabras, yo soy José, fue suficiente para turbarlos y dice el texto que ellos ni siquiera le pudieron responder si Jacob vivía o no. Cuando Dios se revela a la vida del ser humano, hay algo que Él quiere hacer y es limpiarlo, sanarlo, perdonarlo. Esa es la razón por la cual Dios se revela al ser humano. El primero en escuchar las palabras, yo soy el que soy, fue Moisés. Y cuando él escuchó esas palabras, la Biblia dice que él se llenó de temor. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es que ¿quién puede mirar a Dios y sostenerse delante de su presencia? ¿Sabe por qué creo que hay temor cuando Dios se revela en nuestra vida? Porque sabemos quiénes somos. Sabemos en lo más íntimo de nuestro corazón quiénes somos y sabemos quién es Él. Y no hay algo que podamos ocultar delante de Él. Él es el yo soy. El profeta Isaías también entró en crisis luego de contemplar la gloria del Señor. Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esta fue la reacción del profeta Isaías. Pero hay una reacción que siempre me ha cautivado. Una reacción que no sucedió en el templo, no sucedió en medio de un sueño, sucedió en medio de la oscuridad, en medio de la nada, en la sencillez de una barca, y fue la del apóstol Pedro. Y entonces cuando él miró aquella gloria, él dijo, Señor, no puedo, apártate de mí, un poquito más allá, porque no puedo con tu gloria. Pero cuando Dios se revela, tiene propósitos sublimes. Escucha Éxodo 3:7-8. Dijo luego Jehová, bien a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. Esta es la razón por la cual Dios se revela. Yo he oído tu clamor y voy a tomar cartas en el asunto. Cuando José se revela a sus hermanos, esta fue la razón.
Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. José invitó a sus hermanos a acercarse, los consoló, les hizo saber que Dios había intervenido en su crisis. Esa es la razón por la cual Dios se revela en nuestras vidas. La razón por la cual José se reveló a sus hermanos es para decirles, se acabó la crisis para ustedes, no más. Pero tenemos que arreglar un asunto, ustedes me vendieron. Y él tenía que decirles, yo los he perdonado, no hay más. Se acabó la crisis, no la hambruna, la crisis emocional en este momento ha terminado para ustedes. Pero habría que darse a conocer. Y eso nos lleva de la mano al segundo punto de este día, y es el evangelio en la expresión preservación de vida. Versos 5 y 6. Génesis 45, 5 y 6 dice, ahora pues, no os entristezcáis ni pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Ahora José les dice a sus hermanos, yo soy un enviado de Dios. Yo soy un enviado de Dios. Y la razón por la cual Dios me envió acá a Egipto fue para preservarles la vida. Faltaban 5 años de hambruna y ellos no sobrevivirían aún con los recursos que tenían. Lo que Dios les está diciendo es, Dios me envió a mí como salvador de ustedes. Ustedes no van a sobrevivir a la hambruna. Faltan 5 años y sus recursos no serán suficientes. ¿Sabe a qué vino nuestro Señor Jesucristo? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa es la razón por la cual Cristo descendió al mundo, para salvar al mundo, no para condenarlo. El ser humano es el que condena al ser humano. El evangelio de Cristo es salvación. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquello que no tiene opción de regresar a casa, el Señor Jesucristo desciende. Cantamos hace unos momentos el hermoso cántico que dice que deja las 99 y va por mí. Usted es esa oveja perdida, soy yo. Y Él descendió para decirnos, ven, te voy a sanar, te voy a limpiar. No son pocas las historias, y yo le invito a que en internet busque, no son pocas las historias de ovejas perdidas que las encuentran años después. Y seguramente usted ha visto por ahí videos de cómo las encuentran, llenas de lana, sucias, negras, ¿verdad? Sin poderse mover de tanta lana. Y cuando las encuentran, las trasquilan, las limpian y regresan a vida. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Eso es el evangelio. Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor Jesucristo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El evangelio es vida, el evangelio es perdón. Eso es lo que José les estaba diciendo. Terminó su crisis. Ustedes han sido perdonados. Ustedes están limpios. El evangelio en la expresión preservación de vida, y esto nos lleva al tercer elemento de hoy. El evangelio en la expresión y daros vida por medio de gran liberación. Verso 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. José les está diciendo lo que va a pasar, la manera en que ustedes van a salir de su crisis es de una manera que ustedes no tienen idea.
Esto no pudo haber sido orquestado por algún hombre, esto fue orquestado por Dios, que es soberano. Y la manera en que ustedes van a salir de esa condenación de muerte, porque no van a sobrevivir a los 5 años de hambruna, la única manera es que Dios descienda y los libre a ustedes de una manera impresionante y maravillosa. La Nueva Versión Internacional dice, para salvarles la vida de manera extraordinaria. ¿Acaso no fuimos nosotros liberados de manera extraordinaria? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús. Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero quiero llamar otra vez su atención donde dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. No hay más separación. El ser humano le fue cedida la entrada a la presencia de Dios mismo. El velo que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, es el lugar donde el sacerdote, el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote entraba una vez al año para expiar los pecados del pueblo, para ofrecer una ofrenda. Ese lugar, en el momento, dice el texto, que ese velo que dividía se rasgó y ahora quedó abierto el camino para nosotros, para que como hijos de Dios podamos entrar a su presencia libres. Pero eso no fue fácil, eso no se dio de una manera sencilla, costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos redimidos con gran liberación. La muerte de Jesús, el Hijo de Dios, hizo posible nuestra redención. El Evangelio en la expresión Dios me ha puesto por Señor de todos. Versos 8 y 9 dice así: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. El Evangelio en la expresión Dios me ha puesto por Señor de todos. José afirma su posición y función y él dice, lo que yo soy, lo que yo tengo, vino de parte de Dios. Cuando él tenía 30 años, salió de la cárcel y la Biblia dice que Faraón se quitó el anillo y se lo puso a José y lo nombró el segundo hombre después de Faraón. Años después, José dice, no fue Faraón. Quien me puso en este lugar fue Dios. La gloria sea para Dios. Tengo lo que tengo por lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso es lo que él está reconociendo. Cuando Jesús afirma ser el camino, la verdad y la vida, es una afirmación que viene de Dios mismo. Miren, no es que el budismo tiene un camino, el islam tiene otro y el cristianismo tiene a Jesús. Eso es lo que muchos piensan, que hay muchos caminos. Entre esos caminos, dicen algunos, está Jesús. La Biblia dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando nosotros decimos que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, no es una atribución que nosotros le hacemos a Jesús, es una atribución que Dios se la ha dado directamente a él. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El ser humano puede presentar 10,000 caminos,
Y el único que lleva a la vida es Cristo. El único camino que lleva al Padre es Cristo. De la misma manera que José, tenía en su mano el poder de traer a toda su familia desde Canaán, donde la hambruna traería muerte, nuestro grandioso Salvador es el único que tiene el poder de llamar al ser humano de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. El único que podía mandar a traer a Jacob y a todos sus hijos y traerlos a Egipto y bendecirlos y darles lo mejor, el único que podía hacerlo era José. El único que puede llamar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, al ser humano es Cristo. Y esta es la razón, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, no hay otro, solo Cristo. ¿Y cómo nos llama Él? De las tinieblas a la luz. ¿Cómo llama de la muerte a la vida? El Evangelio en la expresión, ven a mí. Verso 9, dice, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. La NBI dice, ven a verme, no te demores. Ese es el corazón del Evangelio. Hace unos momentos leímos que el Señor Jesucristo no descendió para condenar al mundo. Él descendió con esto. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Ese es el Evangelio, hermanos. El Evangelio es una invitación para que te levantes de tu lugar y vengas a Cristo. El Evangelio es una invitación para que salgas de la muerte y vengas a vida. El Evangelio es un llamamiento para que salgas de las tinieblas a la luz. El Evangelio es para ser reconciliado con Cristo. Venid a mí. Marcos 1, 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio es arrepentimiento. Cuando los hermanos de José estuvieron frente a José, no solo fueron turbados, pero ellos fueron avergonzados. Ellos sabían que se habían equivocado. El texto no lo dice, pero yo estoy seguro que en esa conversación más de alguno cayó de rodillas y le pidió perdón. Cuando José se reveló a la vida de sus hermanos fue para decirles, yo los perdono. Pero esa acción hizo que ellos le dijeran, perdónanos. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Nadie que haya ido a Cristo ha sido rechazado, nunca, jamás. En aquel día, nadie podrá llegar al cielo y decirle, yo fui a Jesús y Jesús me rechazó. Absolutamente nadie. Nadie podrá levantarse ante el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis y decirle al Señor, yo fui a Jesús y Jesús me rechazó. El Señor Jesucristo dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Y Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Y mira Isaías 45:22 que dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. O los hermanos de José creían en lo que José les estaba diciendo, o morirían. No hay otra. O crees en José y lo que estás viendo, o te mueres. O ves a Cristo
y crees en lo que Él dice, o irás a la condenación eterna. No hay dos opciones, solo hay una. El Evangelio es una invitación para recibir el perdón de los pecados y estar en paz con Dios. Si tan solo, hermanos, si tan solo la gente de nuestros días pudiera comprender que el corazón del Evangelio es una invitación para ser perdonado y para estar en paz con Dios, para ser reconciliado, no cabríamos el día de hoy en este lugar. Pero el Evangelio, queridos hermanos y amigos, el Evangelio no es únicamente el perdón, pero el Evangelio también lo encontramos en la expresión: habitarás, estarás cerca de mí y allí te alimentaré. Versos 10 y 11 dice: habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. ¿Sabe que el Evangelio no termina el día en que creímos en Cristo? Muchos piensan eso. Que hace 20 años yo acepté a Cristo y ya soy su hijo. El Evangelio comienza el día en que creímos. El Evangelio es caminar con Cristo por el resto de nuestra vida, aún en medio de los días más difíciles, aún en medio de los días más inciertos, aún cuando yo crea que Él me ha abandonado, Él está ahí. Eso es el Evangelio. Y eso es lo que José le está diciendo. Mire que no le está diciendo, papá, ven, y bueno, ahí te buscas cualquier cosa en Egipto, decide dónde vas a vivir. El Evangelio es esto: ven, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y todo lo que tienes. Eso es el Evangelio. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, Cristo quiere todo. O le damos todo o no le damos nada a Cristo. O le entregamos nuestro trabajo, o le entregamos nuestra familia, o le entregamos nuestros problemas, o le entregamos todo a Él, o no le entregamos nada a Cristo, porque ese es Cristo y el Evangelio. Él quiere todo de nosotros. Y eso es lo que José le estaba diciendo a sus hermanos: si te vienes con todo lo que tú tienes, porque voy a bendecir todo lo que tú tienes. Escuche esto. El Señor Jesucristo quiere una relación continua con su pueblo, continua. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, hablando a una iglesia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es una expresión de intimidad, de comunión. Jesucristo continuamente está buscando para tener comunión con su pueblo, con aquellos que dicen que han creído en Él. Porque Jesucristo no solo es para salvarnos, Jesucristo es para vivir con Él, para tener comunión, para amarle, para ser amados por Él, para crecer con Él, para madurar con Él. Esto es lo que Él quiere lograr. Juan 14, 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y quién no quiere una vida con Jesús? ¿Y quién no anhela una eternidad con Él? Donde no hay más lágrima, no hay más lucha, no hay más tentación, no hay más pecado, donde no hay más que solo Cristo y su gloria. Y Él dice: donde yo estoy, ahí quiero que ustedes estén. Pero escuche esta última declaración, Juan 14, 16 al 18. Dice el mismo Señor Jesucristo: y yo rogaré al Padre,
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Queridos hermanos, en los momentos más difíciles de su vida, cuando usted siente que no puede con su tentación, con su pecado, con su lucha, recuerde esto: no os dejaré huérfanos, nunca más estarán solos, dijo Jesús, nunca más. Les voy a enviar al Consolador, alguien que estará ahí, los va a socorrer, los va a levantar, los va a animar, les va a dar de su gracia. Nunca más estarán solos. ¿Cómo nos encanta el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿sabe que el Salmo 23 es una afirmación que expresa el cuidado fiel del Señor a lo largo de nuestra vida? El Salmo 23 es una declaración de que en los días más difíciles, ahí está Él. Es una afirmación que declara el cuidado fiel y amoroso de todo aquel que tiene a Cristo como su pastor. Por eso cuando usted sienta que no puede más, recuerde el Evangelio. Cuando usted sienta que las aguas están por ahogarlo, recuerde el Evangelio. Nunca más estarán solos, dijo Jesús. Y eso nos lleva al último punto de este mensaje. El Evangelio en la expresión toda mi gloria. Verso 13. Haréis pues saber a mi Padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Y daos prisa y traed a mi Padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. El Evangelio en la expresión toda mi gloria. En la historia, cuando ellos regresaron a Canaán y fueron a contarle a Jacob, ellos no pudieron omitir y no debían, de hecho ni podían, no podían omitir la gloria de José. No había manera de decirle, mira, encontramos a José y pues pobrecito, ¿verdad? Ahí está moribundo, hay que ir, No, no había manera de hacer eso porque ese no era José. José era el Señor de Egipto. José era el gobernador y en su mano tenía la evidencia de quién era él. José era el gobernador de Egipto. Y cuando ellos tenían que contar la historia, no había manera de quitarle gloria a José. La buena nueva consistió en contar toda la gloria de José. La buena nueva del Evangelio consiste en vuélvete a tu casa. El Señor le dijo al endemoniado, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Sabe por qué el Evangelio muchas veces no tiene efectos? Porque el Evangelio se centra en nosotros y no en Cristo. El Evangelio no tiene nada que ver. No somos el centro, nosotros no somos el centro del Evangelio, es Cristo y su gloria. Esto es lo que Jesús le dijo a este endemoniado: ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y dice que él salió y comenzó a contar acerca de Jesús. Él no podía ocultar que Jesús lo había transformado. En su cuerpo llevaba las huellas de la transformación del Evangelio. Y esto es lo que José le dijo a sus hermanos: vayan, corran, vayan a mi padre y díganle, cuéntenle mi gloria, cuéntenle quién soy yo. Y eso es lo que hace el apóstol Juan en 1 de Juan 1:14. Eso es lo que él hace, nos cuenta el centro del Evangelio y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y más adelante lo dijo en 1 de Juan 1:1 al 5.
lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, número 1, comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Y aquí va el centro del Evangelio. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ese es el mensaje glorioso del Evangelio. Nuestro grandioso Salvador tiene una gloria sin igual. No hay otra gloria, hermanos. Y cuando contemos de Cristo, ni siquiera le podemos restar gloria porque Él es glorioso. En eso consiste el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con su gloria, su sacrificio, su muerte y resurrección. Son su gloria, su perdón y misericordia son su gloria, su obediencia, su rectitud y humillación son su gloria, porque el Evangelio glorioso se trata de Cristo y de nadie más. Concluyo con las palabras del pastor Johnny Hunt. Si esperamos llegar a nuestro puerto de destino, necesitamos un ancla fuerte que nos evite naufragar en las dificultades de la navegación. Para el cristiano, esa ancla es Jesucristo, el glorioso Evangelio. Querido hermano, yo quisiera que usted pudiera ver que lo que sostuvo a José en los días más difíciles fue la presencia del Señor. Y esa presencia no siempre se manifestó como a él le hubiera encantado, pero lo transformó, lo maduró, lo hizo crecer, lo hizo amar, lo llenó de gracia y verdad, lo llenó de perdón. Y llegado el momento, él solo manifestó lo que el Evangelio había hecho en su vida. ¡Qué glorioso Evangelio, hermanos! Quiero pedirle, por favor, que se ponga de pie. Vamos a cantar un hermoso cántico acerca del Evangelio. Se llama Glorioso Intercambio. Cantémoslo juntos. Mediten la letra, por favor. Si hay algo que lo va a sostener, es el Evangelio.
declarado en él. Descargó mi maldad sobre él, su rectitud por la fe aleluya, glorioso intercambio, oh cuán grande misterio, que por gracia salvos. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo en él. Declarado Padre, gracias por el glorioso Evangelio. Gracias por amarnos. Señor, ayúdanos a honrarte, a servirte, a vivir para tu gloria. Y permite que las verdades gloriosas del Evangelio nos sostengan en nuestro día a día. Probablemente entre nosotros haya una persona que no tiene a Cristo en el corazón, que no está experimentando las verdades transformadoras del Evangelio. Quizá este día pueda decir, pastor, yo no conozco a Cristo, pero lo que he escuchado hoy ha tocado mi corazón. Y el día de hoy yo vengo en arrepentimiento y fe para conocer a Cristo y tener comunión con Él, ser tomado por su Hijo y ser perdonado y disfrutar de la gloria eterna. Si alguien dice, pastor, yo quiero conocer a Cristo como mi Salvador, ¿hay alguien? Solo voy a pedirle que levante su mano. ¿Alguien? Que esté comprendiendo, que haya comprendido las verdades del Evangelio y dice, yo necesito a Cristo en mi vida. Entiendo que todos los presentes entonces tenemos a Cristo, por lo cual podemos darle gracias a Dios por el Evangelio. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias por la gloria de la cruz. Gracias, Señor, por haber enviado a tu único Hijo a morir en la cruz. Y con ello, Señor, concedernos el inmerecido regalo de la vida eterna, el perdón de nuestros pecados y la seguridad de que un día estaremos delante de su presencia por toda la eternidad. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén.